Amigos de Chisme Viral. Hoy les traemos una bomba que ni tú ni yo vimos venir. Prepárate para una exclusiva que está dando de qué hablar en todo el mundo. ¿Alguna vez pensaste que lo tenías todo bajo control? Pues parece que Marc Anthony no pudo ocultarlo más. Lo que parecía una relación perfecta con Nadia Ferreira se ha transformado en un escándalo sin precedentes y lo peor. Marc acaba de soltar una revelación que deja a todos en shock. Marc se encontraba al otro lado de la habitación, pero su presencia llenaba todo el espacio. Su mirada, intensa como un fuego, estaba fija en Nadia, quien apenas podía sostener el contacto visual. Esa fuerza emocional parecía atravesarla, desnudando cada rincón de su alma. Los ojos oscuros de Marc reflejaban incredulidad, como si intentara comprender las palabras que acababan de salir de la boca de Nadia. Su cuerpo entero emanaba una tensión contenida, a punto de estallar, mientras ella, atrapada en un torbellino de emociones, apenas podía mantenerse firme en ese ambiente asfixiante. Sabía que enfrentarse a Marc no sería fácil, era un desafío monumental, pero jamás imaginó que sería tan doloroso. Cada segundo en ese silencio opresivo era un golpe más a su corazón. La angustia se apoderó de ella, sus puños se cerraron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, intentando mantener la compostura. Por dentro, todo era caos. El miedo la consumía como un peso insoportable, la culpa la ataba como una cadena, y el dolor de saber que estaba a punto de romper algo precioso entre ellos era casi insoportable. Finalmente Marc rompió el silencio, su voz apenas un susurro, pero con la fuerza de una tormenta: «No puedo creer que me estés diciendo esto». Aunque sus palabras fueron suaves, su rostro reflejaba tensión, y las venas de su cuello se marcaban con claridad. Nadia sintió que el aire se volvía denso, como si cada respiración fuera una tarea imposible. La distancia física entre ellos era mínima, pero el abismo emocional que se abría entre ellos parecía insuperable. «Dime que no es verdad», dijo Marc, su voz baja y llena de dolor. Nadia sabía que no podía detenerse, era el momento de revelar lo que había guardado tanto tiempo. «Hay algo que necesito decirte», comenzó con la voz quebrada. «Algo que debía haberte contado hace mucho, pero nunca encontré el momento adecuado». Marc no apartó la mirada de ella. Sus ojos estaban fijos, como si intentara leer sus pensamientos. Nadia sintió que el mundo bajo sus pies se desmoronaba. Había dicho la verdad, pero en lugar de alivio, una angustia abrumadora la retorcía por dentro. El aire en la habitación se hacía más pesado. Marc, con una rabia contenida, preguntó: «¿Qué acabas de decirme?» «No, esto no puede ser cierto». Aunque sus palabras eran un murmullo, la intensidad era desgarradora. «Marc, por favor», susurró Nadia, su voz quebrándose bajo el peso de su desesperación. «¿Estás diciendo que...?» Comenzó, pero no pudo terminar la frase, ya que su voz se apagó, ahogada por las emociones que lo invadían. Nadia asintió lentamente, incapaz de sostener su mirada. Su corazón se rompía al verlo tan vulnerable, tan desmoronado. «Marc, por favor, déjame explicarte», imploró con la voz apenas audible. Sabía que cualquier explicación sería insuficiente, pero no quería quedarse callada. Necesitaba intentarlo, aunque las palabras parecieran inútiles. «Perderme, eso es lo que temías», dijo Marc, alzando la voz con dolor y frustración. «Pensé que esto era real, que éramos una familia». Las palabras de Marc golpearon a Nadia como una tormenta. Había soñado con construir una familia con él, con encontrar un amor verdadero e incondicional. Pero ahora, esa ilusión se desmoronaba. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó finalmente Marc, con un tono frío y distante, congelando a Nadia. «Es alguien de mi pasado», dijo Nadia, luchando por mantener la compostura. «No tiene nada que ver con nuestra vida actual, pero ya no puedo seguir mintiéndote». Marc cubrió su rostro con las manos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Por años, había sido un hombre fuerte, pero ahora parecía desmoronarse ante una verdad que no quería aceptar. Nadia lo observó con el corazón destrozado, mientras la incertidumbre se apoderaba de ella. Finalmente Marc apartó las manos de su rostro y la miró. Pero aquella mirada ya no era la misma, llena de tristeza y dolor. «No sé si puedo perdonarte», murmuró, su voz impregnada de una sinceridad brutal. «Te amé como nunca había amado a nadie», continuó Marc. «Pensé que lo nuestro era real, pero ahora siento que todo ha sido una farsa». Nadia intentó responder, pero su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro.
Lo siento, susurró finalmente. Jamás quise hacerte daño. El miedo, mi egoísmo, todo eso me superó. Te amo de verdad, y por eso estoy aquí, revelándote la verdad. Mark la miró en silencio, su rostro una máscara de dolor. En sus ojos brillaba algo que nadie apenas reconoció, el amor que alguna vez compartieron, pero ya no era más que una sombra. Finalmente Mark tomó una decisión. Sus hombros cayeron ligeramente y dio un paso hacia la puerta. Antes de cruzarla, se detuvo. Espero que encuentres lo que buscas, dijo con una voz fría y distante, como si hubiese apagado todas las emociones que quedaban en él. Pero espera, eso no es todo. La verdad detrás de su relación es aún más impactante. ¿Quién fue la otra persona involucrada en este escándalo? ¿Te lo imaginas? Lo sabrás más adelante, así que no te vayas. Sigue viendo el vídeo porque al final te tengo un bombazo que cambiará todo lo que pensabas sobre esta historia. En serio, esto te sorprenderá. Mark salió de la habitación, dejando a Nadia sola con el peso de sus propias palabras y la abrumadora culpa. Ella permaneció inmóvil, mirando la puerta que él acababa de cerrar, sintiendo como el vacío se apoderaba de la habitación. Cada rincón, antes lleno de momentos felices, ahora se sentía frío y vacío, como si su confesión hubiera alterado la atmósfera misma. Los recuerdos de su relación comenzaron a invadir su mente como un torrente incontrolable, sus primeras risas, el brillo de sus ojos cuando la miraba con amor, la calidez de sus abrazos en los días difíciles. Recordó cómo él solía tomar su mano cuando el miedo la invadía, cómo la sostenía cuando su mundo parecía tambalearse. Pero ahora, tras su revelación, esos recuerdos se teñían de dolor, como un cruel recordatorio de lo que había perdido. El aroma de Mark todavía flotaba en el aire, un perfume tenue que Nadia asociaba con los momentos más felices de su relación. Podía ver con claridad el dolor en sus ojos cuando la miró por última vez. Las palabras de Mark resonaban en su mente: no sé si puedo perdonarte. Aquella calma que siguió a su partida era más devastadora que cualquier explosión de furia. Cada palabra no dicha, cada explicación que había ensayado, ahora pesaban sobre ella como un lastre insoportable. Se preguntaba si el miedo había sido su peor enemigo o si su propia debilidad la había empujado a construir un castillo de ilusiones sobre una base de silencios y mentiras. Todo ahora estaba reducido a escombros, y lo que creyó que podía proteger se había transformado en un abismo imposible de cruzar. Con un suspiro tembloroso, Nadia se dejó caer en una silla, la misma donde tantas veces se había sentado junto a Mark, compartiendo secretos, sueños y risas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Sus ojos se posaron en una foto en la pared, donde ambos aparecían abrazados durante un viaje, sonriendo a la cámara como si fueran invencibles. Mark la sostenía con fuerza, su rostro irradiaba devoción y amor puro. Nadia recordó el calor de sus brazos ese día, como él le susurraba palabras dulces mientras la miraba como si fuera el centro de su universo. «¿Cómo pude destruir algo tan hermoso?», murmuró para sí misma, sintiendo como la culpa la consumía. Lo que más le dolía no era solo la pérdida de ese amor, sino el daño irreparable que le había causado a Mark. Había amado al niño como si fuera suyo, sin reservas ni condiciones, llenando su vida de dedicación y ternura. Lo había hecho todo por la idea de ser una familia. Nadia veía con claridad cómo Mark se arrodillaba para atar los cordones del niño, cómo le enseñaba a montar en bicicleta o cómo su rostro se iluminaba al escuchar sus primeras palabras. Ahora esos recuerdos solo intensificaban su dolor. Nadia se inclinó hacia adelante entrelazando sus dedos con fuerza, como si ese gesto pudiera detener el temblor que recorría su cuerpo. Las lágrimas caían sin control, pero no intentó detenerlas. Cada gota parecía una confesión silenciosa, un lamento que sabía que no sería suficiente para borrar el daño hecho. Había esperado tanto tiempo para decirle la verdad, pero ahora el peso de esa demora se sentía como un castigo. Recordó el momento exacto en que supo que el niño no era de Mark, como esa verdad la había golpeado como un relámpago. En lugar de enfrentarla, la enterró en lo más profundo de su alma, donde pensó que podría permanecer oculta. Pero ¿a quién engañaba? Había traicionado el amor de Mark al permitir que esa mentira interfiriera entre ellos, al aferrarse a un secreto que finalmente los destruiría. Con cada recuerdo, la presión en su pecho aumentaba, aplastando todo lo que había perdido, pero también el vacío que había dejado en el corazón de Mark. Él le había abierto su mundo, confiado en ella sin reservas. Ahora se enfrentaba a una realidad que no había merecido.
Nadia se preguntaba por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos, porque había ignorado las señales de advertencia y elegido el camino más fácil, aunque sabía que era destructivo. En Mark había encontrado un refugio, una paz que nunca antes había conocido, pero también una razón para ser honesta. Ahora que había fallado, sentía que la oportunidad de redención se le escapaba de las manos. La vida continuaba indiferente al otro lado del cristal, mientras Nadia, con la frente apoyada contra el vidrio frío, cerraba los ojos y se permitía un momento de reflexión. En su mente trató de rastrear el instante en que todo comenzó a desviarse, cuando conoció a Mark, ese hombre carismático que trajo consigo una chispa de esperanza. Junto a él, había imaginado que podría superar sus miedos y construir algo real. Pero con esa esperanza también llegó un secreto que, como una sombra, creció hasta volverse insostenible. Abrió los ojos y vio su reflejo en el cristal. La mirada que le devolvía no era la suya, sino la de alguien que apenas reconocía, una imagen dura y juzgadora cargada con la verdad que ya no podía negar. El silencio de la habitación la rodeaba como un juicio invisible, y el reloj en la pared marcaba un ritmo constante y opresivo, recordándole que había cruzado un punto sin retorno. La confesión, lejos de aliviarla, había abierto una herida que seguía sangrando, dejando un vacío insoportable. Su mirada recorrió la estancia, deteniéndose en los objetos que aún conservaban la esencia de Mark. El sofá donde se relajaba tras un largo día, el sillón junto a la ventana donde se sentaba con su guitarra, llenando el ambiente con melodías llenas de emoción. Recordó su risa clara y contagiosa mientras jugaba con el niño, y las noches en que se sentaba a su lado en la cama, susurrándole promesas que ahora parecían crueles burlas en medio del caos. Aquellos recuerdos que antes habrían sido su refugio, se convirtieron en cuchillos que le desgarraban el corazón, intensificando la culpa que la devoraba. Cerró los ojos, tratando de bloquear las imágenes que inundaban su mente. Recordó con dolor la primera vez que Mark le confesó su amor. Fue una tarde tranquila en una pequeña cafetería, donde la luz del sol atravesaba el cristal, envolviéndolo en una calidez reconfortante. Él tomó sus manos entre las suyas, entrelazando los dedos con una ternura que la hizo sentir vista y aceptada por primera vez en mucho tiempo. En ese momento el mundo pareció más cálido, más brillante, pero también, sin que lo notara, ese instante marcó el inicio de una red de mentiras que ella misma tejió. Mark fue su refugio, su ancla en medio de una tormenta interna. Con él, había aprendido a confiar y a imaginar un futuro que antes parecía inalcanzable. Pero con el amor vino el miedo, un miedo paralizante que la llevó a posponer la verdad una y otra vez, diciéndose que habría un momento perfecto para confesarlo. Pero ese momento nunca llegó, y la demora le costó un precio que ahora entendía como devastador. Se acercó a la mesa del salón y tomó un marco de fotos. La imagen congelada era un puñal directo al alma, Mark levantando al niño en brazos, ambos con sonrisas que irradiaban felicidad. Verlos así, llenos de amor y orgullo, le hizo sentir que el aire se le escapaba del pecho. Había permitido que Mark amara al niño sin reservas, que lo llamara hijo y le diera su apellido, construyendo una relación basada en una mentira. Ahora, al enfrentarse a esa realidad, cada recuerdo se convertía en una espina que se clavaba más profundo. El dolor de Nadia era casi físico. Podía ver con claridad el amor que había dañado, la confianza que había quebrado y el futuro que había destruido con sus propias manos. Quiso gritar, correr tras él, explicarle, suplicarle que entendiera. Pero sabía que sería inútil. Había cruzado una línea de la que no había retorno. La idea de vivir sin Mark, de despertar cada mañana y no encontrar su calidez, era una visión que la aplastaba. Regresó al cristal, buscando en el horizonte algún atisbo de esperanza, pero todo lo que vio fue la calma indiferente de los edificios y el cielo que comenzaba a oscurecerse. En el fondo de su corazón sabía que había arruinado lo único que le había dado sentido a su vida. La idea de seguir adelante sin él era un vacío que no sabía cómo llenar. Las palabras de Mark seguían resonando en su mente como un eco interminable: espero que encuentres lo que buscas, pero yo no puedo seguir aquí. Esa frase, pronunciada con una calma helada, fue el golpe final. Mark no se había descontrolado, no había alzado la voz, y esa calma, esa resignación, era más devastadora que cualquier grito. El pánico se apoderaba de Nadia cada vez que la imagen de Mark y el niño surgía en su mente. Había permitido que algo tan hermoso y lleno de amor floreciera, solo para arrancarlo de raíz con una confesión que lo destruyó todo. El recuerdo del niño llamando a Mark papá por primera vez le atravesaba el alma como una daga.
La sorpresa inicial de Mark, seguida de su sonrisa radiante, fue un instante mágico. Ella había observado esa conexión crecer, sabiendo en su interior que estaba construida sobre una mentira que algún día se revelaría. El peluche desparramado en el suelo junto al sofá parecía un reflejo de todo lo que quedaba de su relación, fragmentos de algo que una vez fue completo. Con una mezcla de culpa y nostalgia, pensó en el padre biológico del niño, un hombre del pasado que representaba una conexión vacía y fugaz, pero que ahora reaparecía como un eco de caos. Su historia con él no se comparaba con lo que había vivido con Mark, pero esa sombra del pasado se había convertido en la carga que ahora arruinaba su presente. Nadia no podía ignorar que Mark había sido más que un compañero para ella. Fue su refugio, su esperanza, su familia. Su relación le había dado una nueva perspectiva, un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. Pero en su desesperación por aferrarse a esa felicidad, cometió el peor de los errores, silenciar la verdad. En su intento por proteger lo que tenían, creó una herida aún más profunda, una que ahora parecía imposible de sanar. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa interrumpió sus pensamientos por un breve instante. Su corazón dio un vuelco pensando que era Mark, pero al mirar la pantalla solo encontró una notificación irrelevante, una trivialidad que contrastaba con el peso de sus emociones. Soltó el aire con fuerza, sintiendo que el tiempo se había detenido desde el momento en que él salió de la habitación. Cada segundo sin él era una eternidad, en la que revivía cada palabra, cada mirada, especialmente la última que le dirigió. Ese instante estaba grabado en su memoria, los ojos de Mark llenos de dolor y desilusión mientras absorbía las palabras que ella nunca quiso decir. Nadia deseaba haber tenido el valor de expresarle lo que sentía realmente, de decirle que lo amaba profundamente, que él era lo mejor que le había sucedido, que el niño era tan suyo como si compartieran la misma sangre, porque había sido el único padre presente en su vida. Pero temía que incluso esas palabras, por sinceras que fueran, solo añadieran más dolor a la herida. Finalmente se dejó caer al suelo, las rodillas dobladas y el rostro hundido entre sus manos. Las lágrimas fluían sin control, pero no intentó detenerlas. Comprendió que la verdad, aunque necesaria, había dejado un vacío inmenso. Su intento por proteger a quienes amaba se había convertido en una tragedia que los había destrozado a todos. Así terminaba una historia de amor que parecía destinada a ser eterna. Nadia sabía que había cruzado una línea que no podía desandar, y su deseo de proteger había llevado a Mark a un abismo de dolor que ella misma había creado. ¿Qué opinarán sus seguidores sobre esta revelación? ¿Y Nadia? ¿Qué hará ahora con su vida después de este golpe tan fuerte? Todo esto te lo contamos aquí, en Chisme Viral, donde siempre traemos lo más candente de las celebridades.